Bienvenidos a esta primera clase de lógica de programación. En esta clase vamos a estar abordando el tema de matemática básica. La importancia de la matemática en la programación está basada en que de pronto en una suma o en una resta nosotros podemos obtener un resultado diferente si no entendemos bien cómo es el proceso matemático que nos va a llevar a un resultado que nosotros deseamos. Entonces, si nosotros empezamos a desarrollar un pensamiento un poco más lógico y a tener un poco más de agilidad en el momento de solucionar problemas matemáticos, vamos a llegar a un resultado en el momento que vayamos a solucionar un algoritmo muchísimo más rápido, así no tuviéramos el conocimiento. Incluso si no tenemos un buen conocimiento, unas muy buenas bases en la matemática, pues podríamos llegar a obtener resultados que no queremos. Entonces, les hago una pregunta. Si tuviéramos 1 más 2 más 3 y acá por 4, ¿qué operación realizaríamos primero? ¿Sumaríamos esto o sumaríamos el 2 más el 3 o multiplicaríamos esto primero? Es decir, ¿qué operación tiene mayor importancia o mayor prelación ante las otras? Entonces, si no conocemos esto bien, si no conocemos cuál va primero, entonces nosotros nos llevaríamos acá un resultado que de pronto no esperamos. No es simplemente sumar de izquierda a derecha, es decir, 1 más 2, 2 más 3 y luego multiplicar por 4, no. Hay ciertas reglas que a nosotros nos definen qué operaciones se deben hacer primero que otras o qué operaciones son más importantes que otras. Eso es lo que vamos a estar viendo durante todo este curso. Entonces, empezaríamos primero que todo por las propiedades de la suma. La primera propiedad que tenemos en la adición es la conmutativa. ¿Qué nos dicta esta propiedad? Si nosotros tenemos dos números, por ejemplo 1 más 2, y los revertimos, es decir, 2 más 1, siempre vamos a obtener el mismo resultado. Es decir, esto es 3 y esto es 3. Por ende, se nos confirma esta igualdad de que 3 es igual a 3. Si tenemos más números, por ejemplo, 2 más 3 más 1, y luego hacemos la comparación para llegar a la igualdad, podríamos decir que es igual a 3 más 2 más 1. Es decir, no importa si yo muevo el 3 para acá, si muevo el 1 para acá o si muevo otro número para cualquier otro lugar. El resultado siempre va a ser el mismo, que en este caso sería 6. Entonces 6 igual a 6, confirmamos esta igualdad. Esta es la propiedad conmutativa. Ustedes pueden ir haciendo ejercicios, escogen los números que ustedes deseen, los pueden voltear, los pueden cambiar de posición y se van a dar cuenta que siempre van a obtener el mismo resultado. La segunda propiedad sería la asociativa. Esta propiedad nos dice que si tenemos dos o más números, es decir, 1 más 2 más 3, y encerramos esto entre paréntesis, va a ser exactamente igual a si tuviéramos 1 más 2 encerrado entre paréntesis y luego le sumáramos 3. Es decir, el resultado va a ser exactamente el mismo. En este caso sería 6. Siempre nosotros podemos tomar una parte de la operación. La asociativa obviamente solamente aplicaría cuando tenemos dos o más números. Entonces podemos tomar una parte o podemos tomar la otra y esa suma adicionarla al número faltante o a los números faltantes, porque como les digo, la operación puede tener incluso más números. Entonces esa sería nuestra propiedad asociativa. Por último, como propiedad de la suma, vamos a ver el elemento neutro. Esta es muy sencillita. Simplemente esta propiedad nos dice, si tenemos un número cualquiera y le sumamos 0, siempre vamos a obtener el mismo número. Pues es muy sencillita. La usamos más que todo, la coloco porque
Por ejemplo, cuando nosotros vamos y declaramos una variable en un lenguaje de programación y le asignamos un valor, es decir, variable a igual a 0, entendemos que más adelante, cuando hagamos un proceso matemático, esa a que vale 0 se va a convertir luego en otro número. Más que todo por eso la explico en este curso, pero es algo muy sencillito. Ahora vamos a hablar de las propiedades de la resta. Cuando nosotros hablamos de propiedades de la resta, yo diría que estamos muy relacionados al tema de la adición, porque matemáticamente la resta viene siendo una adición, simplemente que es con números negativos. Es decir, si nosotros tenemos una línea recta y partimos de 0, sabemos que acá tenemos el número menos 1, el número menos 2, el número menos 2, y hacia este lado tenemos el número 1 y el número 2. Es decir, hacia acá tenemos números negativos y hacia acá tenemos los números positivos. Realmente lo que se dice acá es que nosotros siempre haríamos una suma. Siempre estaríamos haciendo una suma. ¿Por qué? Si yo coloco 1 menos 1, realmente acá ocultamente hay otros dos signos, que sería 1, sería más 1, este sería el primer signo oculto que nos dicta que este número es positivo, solo que uno nunca lo coloca, y acá tendríamos otro más, y fuera de eso tendríamos el número menos 1 entre paréntesis. Es decir, acá lo que nosotros hacemos con estos dos signos es algo que se llama multiplicación de signos, que más por menos nos da como resultado menos. Entonces ahí es donde viene la operación sencillita que conocemos, que es la resta, solo que como les digo, miren que acá ya se comprueba que realmente es una suma. Cuando hablamos de propiedades de la resta no podemos decir que tenemos una propiedad conmutativa, porque si nosotros tenemos 2 menos 3, no podemos decir que es lo mismo a tener 3 menos 2. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos esta operación de 2 menos 3, acá nos estaría dando como resultado menos 1. Y si la hacemos acá, le estaríamos restando solamente 2 unidades a este 3 y nos quedaríamos con un 1. Y no es lo mismo un número entero positivo a un número entero negativo. La otra sería la propiedad asociativa, pero tampoco podemos de ninguna manera asociar números en una resta para obtener el mismo resultado. Es decir, no es lo mismo yo tener 2 menos 4, menos 4, menos 6 y encerrar esto entre paréntesis, a yo tener 2 menos 4, esto entre paréntesis, menos 6. Acá obtendríamos resultados completamente diferentes. Es decir, si hacemos primero los paréntesis, entonces 4 menos 6 nos daría menos 2. Y como menos 2, acá quedaría un número negativo, lo que yo les había explicado ahorita de los signos, quedaría así. Ahí acá arriba nos quedaría así. 2 menos menos 2. Entonces esto se convierte en una suma. Y como resultado nos daría 4. Ahora, si lo hacemos con la segunda operación, 2 menos 4 nos daría menos 2. Y menos 2 menos 6, miren que ya es diferente porque acá ya nos quedaría no así como esta, sino que acá nos quedaría menos 2 menos 6. Entonces el resultado acá no sería una suma porque los signos están contrarios. Entonces tendríamos como resultado menos 8. Este sería nuestro resultado acá, es decir, menos 8 acá y 4 acá. Entonces son resultados nuevamente completamente diferentes. No tienen absolutamente nada que ver. Entonces la propiedad asociativa tampoco se relaciona con la resta.
Por último sería la propiedad del elemento neutro, que esa sí se aplica. Nuevamente es muy sencilla. Simplemente 7 7 menos 0 es igual a 7. Si tienen un número negativo, por ejemplo menos 7 menos 0 sería igual a menos 7. Entonces siempre obtendríamos el mismo resultado. Esa es la propiedad del elemento neutro.